¿Qué tal amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio Más allá del púlpito, el podcast que habías estado esperando toda la semana. Hoy ha venido nuevamente para bendecir tu vida y yo también me siento muy bendecido de poder estar nuevamente acá contigo. Te mando un abrazo a la distancia. Yo sé que tú también me quieres abrazar, pero realmente pues no podemos porque hay una cámara que nos divide. No puede ser esto, pero te mando un abrazo psicológico. Que Dios te bendiga. Y déjame contarte de que hoy vamos a seguir con la serie Adoradores, la serie que hemos estado trabajando. Tú sabes de que la empezamos con Jeremy, que fue una gran bendición. Tuvimos una sesión de adoración bien bonita con él. Pero el día de hoy también tenemos un invitado muy especial, muy importante, buenísimo. Le gusta el escándalo, solo ahí ya te doy dando una pista. Pero quisiera presentarte a Carlos Cuevas. Carlos Cuevas, bienvenido al podcast, hermano. Luisito, Dios te bendiga a vos. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por haber aceptado. ¿Cómo estás? Contame. Todo bien, gracias a Dios. Con todo el ánimo, contento de que me lanzaran la invitación. La verdad, inesperado, pero muy bonito el proyecto que estás llevando. Es de bendición. Yo ahí pude ver ahí un poquito del contenido. Y también muy agradecido por estar aquí con vos. Mira, la verdad es que es una gran bendición todo esto y tener a personas y amigos como vos acá es parte de la bendición que Dios nos ha permitido tener en este podcast. Y contame un poquito porque quiero contarles de que pues vos estás en el área de alabanza, ¿verdad? Y tocas la batería, ¿verdad? Por eso decía que era escandaloso, porque a aquel le gusta el relajo. ¿Quieren hacer relajo? Denle un par de patos a aquel. Que es muy buena. No, pero sos buenísimo, pues yo te he visto, pero ahí en las redes sociales lo van a estar viendo y vamos a compartir también los datos de aquel. Número de cuenta, DPI. No, pero pues tocas en la batería. Vos contame cómo empezó eso con vos, o sea, cómo fue que nació eso, desde hace cuándo tocas. Por hobby, por las chicas, ¿por qué fue? No, eso, Caen chicas vos en la batería, ¿no? eso viene aparte. Eso viene por añadidura, ¿sí? Sí. Fíjate que yo toco desde niño, gracias a Dios. Recuerdo de que de niño yo ya tocaba. O sea, de niño agarraba los sartenes de mi mamá y de mi abuelita y ahí andaba haciendo bulla. Entonces en la iglesia donde asistía hicieron un grupo de alabanza de niños. Entonces recuerdo que cuando me llevaron, me sentaron en la batería y me dijeron tocar y yo empecé a tocar los ritmos y ya lo sabía, pero nadie me los había enseñado. Entonces crecí con eso, obviamente era empírico y tenía referencias musicales. La más cercana de mi tío. Mi tío era baterista también, ¿no? Entonces así fue como empecé. Luego cuando fui creciendo, pues crecí con comentarios de que sos pilas, que el baterista de la iglesia y que era prodigio, un niño prodigio, en cierta manera para la gente. Ya te destacabas desde Dígame niño. algo que no sé, la verdad. Ahora ya no soy prodigio, ya. Hace mucho tiempo que ya no soy niño prodigio. Ya soy otro nivel. No. Entonces crecí con eso, pero crecimos con ciertas limitaciones económicas, por lo cual yo siempre le decía a mi mamá, yo quiero estudiar música, y me decía, no tenemos recursos, comprame una batería, y tenía que ver cómo lo hacía con los sillones, me recuerdo que con las almohadas, hasta que empecé a trabajar, me pude costear mis propios estudios musicales, y pues desde ahí, pues ya. ¿Desde Pero pequeños empezaste a trabajar? yo empecé a trabajar a los 18 años, Uh-huh. entonces recuerdo que lo primero que hice con mi primer sueldo fue ir a pagar mi inscripción ahí al centro de estudios donde iba a estudiar música, porque era lo que quería. O sea, yo dije, no, yo quiero ser músico profesional. Entonces, siempre en un ámbito congregacional, vamos. O sea, yo dije, quiero ser músico y servir en la iglesia. Entonces, de esa manera fue como empezó. Entonces, y tuve que ir a pedir media beca porque era... No, está bien, o sea, pues Sí, lo que pasa es que es... aquí hay que dar oportunidades, ¿no? Sí, entonces ese era el mejor centro de estudios de aquí,
yo creo que de Centroamérica, tal vez en ese tiempo, y todavía. Ujú. Entonces, sí, el costo era elevado. ¿Y te Entonces, pudieron dar la beca, la media beca? yo quería beca completa. No, Entonces hablé con yo el no quería director, pagar nada. ¿Viste? con el profe Byron ahí. Un saludo, Dios me lo bendiga. Que fue de mucha bendición. Entonces, yo llegué y eso fue, mira, te lo voy a contar así rapidito. Ajá. Llegué y como yo llegué con los comentarios de que, no, vos ya tocás y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces llegué y miren, yo quería ver si me podían dar una beca. Entonces el recepcionista, el encargado, me dijo, no creo, me dijo. Ujú. Entonces con media beca creo que se te puede ayudar. Entonces hablaron con el director, que era mi profesor y una de mis más grandes influencias. Entonces llegó y me dijo dónde tocas y yo le dije, bueno, en Ebenezer y todos los bateristas buenos y profesionales que conozco pues han estudiado aquí y quería ver la posibilidad y vivo abajo de un puente Ah, que me dieran la beca. de verdad, eso No, hombre, dijiste. no. No, te voy a contar una historia rápida. Vos. Fíjate que una vez mi mamá tenía que hacer un trámite, así yo creo que lo voy a contar aquí abiertamente en el podcast, va, pero mamá, lo voy a contar. Aquí me voy a quejar. Te vas a ministrar aquí. Así me voy a ministrar porque me dolió. Vos llorando. Sí, tenía que pedir algo, un trámite parecido. Y que si mi hermana le da la idea, de que yo tengo una hermana menor, y le dice que empezar a decirle que sus hijos estaban mal, que no sé qué. Mano, y tiene 3 hijos, yo soy uno de los 3. Y me escoge a mí para decir que yo era el enfermo especial, ¿no? Mano, y yo te creo que eso puede hacer porque gracias a su hijo especial hay un podcast. No, no, gracias a eso, pues le dieron lo que ella necesitaba en el momento. ¿Va? Sí, Pero bueno, te entiendo que te puede funcionar, ¿va? Porque a mí me funciona. te haces. No, sí, fíjate que pues hay muchas maneras que Dios usa para bendecirte, ¿va? Pero cuando Amén. Sí es para vos, es para vos. Ah, Entonces, yo recuerdo que salió el profe. ajá. Entonces, él es muy reconocido a nivel nacional e internacional porque ha educado a casi la mayoría de músicos profesionales de aquí, de la industria artística guatemalteca. Entonces, Qué buenísimo. salió y me dijo, ¿dónde tocas y cómo te enteraste de la academia? Y yo, no, es que todos los músicos buenos que yo conozco han estudiado aquí y que no sé qué. Entonces me dijo, mira, te apoyamos con media beca. Y yo, gracias. Entonces, mira, vas a empezar con el módulo uno. Y yo, no, 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 Ujú. módulo uno no, yo ya toco, o sea, toco en mi iglesia. Iba con los, con los humos un poquito arriba. Entonces Ujú. Aquí me es pan dice, comido, dijiste. sí, yo no, yo directamente al módulo 2. Entonces el profe me dice, bueno, me dice, venite. Entonces agarra una hoja y me da una partitura. Aquí está el examen del módulo 1, mira. Entonces, no, así no puedo tocar, yo no podía leer música. No, entonces no podés, me dijo, andate a primero. Entonces tuve que empezar desde el módulo 1. Y en el módulo uno ya conocías vos o sea, ya sabías o sea, era teoría que ya conocías, decís vos, o. No, ese era lo impactante porque yo iba con el conocimiento, como te digo, de la idea de que todos me decían, qué bueno que ya toca en la iglesia, saca un culto, es de Ajá. los mejorcitos y no sabía tocar nada. O sea, en el ámbito musical técnico, mucha gente piensa que tal vez porque saca un servicio, ya es un buen músico. Y Mm. no, en el mundo secular, cuando te topas con esa realidad, das ese golpe de la música tal y como es en su máxima expresión, te das cuenta de que no sabes nada. Yo dije, bueno, yo no sé nada de esto. Sí, porque ya te hablaban de grados, todo eso. O ahí usan notas la batería, ¿no? Sí, lo que pasa es de que no tonalidades, se puede afinar en tonalidades, pero más que todo son la duración de las notas y sus silencios. Entonces, porque somos un instrumento meramente rítmico. Entonces, es algo muy importante aprender a llevar el beat, la lectura rítmica, la técnica, los estilos musicales, cosa que no te enseñan en la iglesia, pues, por así decirlo. Y no es que esté mal, sino que no tenés
ese conocimiento Sí, pues, o sea, normalmente hay una canción, una alabanza y, al oído, a puro oído. esta es, y mira, hasta a mí me pasa ¿va? Que hasta con videos de YouTube, ¿va? O sea, Sí, y ese es lo peligroso que siento yo que en la actualidad hay, que la gente, yo conozco a alguien que me dijo de la iglesia, ujú. si yo no sé para qué estudian música, si aquí esto sale bien, bien fácil, Y sabe él de música. no. Entonces, según su mentalidad, él sabe mucho, o sea, sabe lo suficiente para tocar en la iglesia. Entonces, es muy delicado, es un tema muy delicado porque muchas personas por eso no estudian o piensan que con un video de YouTube ya puedes tocar en la iglesia. Mm, Y aunque son útiles los tutoriales y esto y lo otro, no es como que tengas a alguien, un instructor que tenga experiencia y que te diga, mira, estás haciendo esto bien, ujú. se hace de esta manera, se hace de la otra. Entonces, es un tema bien, bien delicado, pero es importante también. Y sí, la verdad es que, meditando un poco en lo que decís, considero que sí, vamos, porque yo creo que así es en la vida, vamos, o sea, todo en la vida es así, porque cuando uno como hijo de Dios está acostumbrado a, a ese tipo de, como, no sé si llamarle como comodidad, vamos. La costumbre te lleva a esa comodidad de decir, bueno, yo toco y al final y al cabo a veces el repertorio de la alabanza es muy repetitivo, ¿va? O sea, un ejemplo, ¿verdad? Se me vino ahorita la de Los enemigos de la fe, ¿verdad? Es una alabanza que se toca muy seguido a veces, ¿no? Sí, pero o sea, relativamente ya tiene años, pero es nueva. Pero es nueva. Yo te doy un ejemplo. Yo desde niño toco Cristo no está muerto y Y hasta ya la tenés fecha 40 años. ya tengo 65 y, Matusalén, mis primos. y hasta la fecha se sigue tocando. Sí, o sea, Y fíjate que es muy peligroso ajá. porque son extremos. Entonces, a mí me pasó, yo viví los dos extremos. O Ujú, sea, iba empírico y ya sacaba un servicio todo pateado, pero lo sacaba y según yo que era por los comentarios que en la misma iglesia te hacían, no, que qué bueno, que no sé qué. Yo, según mi idea, era bueno, era un músico bueno, pero el otro extremo está que también lo viví cuando yo empecé a entender la música. Empecé a entender teoría musical, estilos musicales. Entonces empecé a menospreciar la música de la iglesia, que decía, llega esa música que flores. ujú. Entonces yo decía, qué feo, ¿no? Entonces, ¿Qué estilo? Yo tengo una duda. ¿Qué estilo de vos que sabes de, bueno, obviamente pues yo estoy en alabanza, pero considero que vos tenés un grado más alto de conocimiento, vos, sin vergüenza lo digo. ¿Qué estilo de música es la alabanza? Porque en el piano a mí me dicen que es polka, ¿va? Como que el estilo de tocar, pero con qué estilo de música es la música cristiana, lo que lo o que se toca en la la iglesia. que se toca en la iglesia. Si te referís a una iglesia pentecostal como la que estamos acostumbrados a Ajá, sí, escuchar, sí. es una mezcla de varios estilos. Entonces, ese es otro tema muy delicado. ¿Sabes por qué? Porque dicen, no, es que ese estilo de música es del diablo. Mm, Entonces, para responder tu pregunta, yo lo conozco y lo interpreto como música congregacional, ¿sí? o sea, no La que tiene se como que puede, un estilo definido en lo secular. bien, es una mezcla, pero suponete si te vas a la raíz, es delicado. ¿Por qué? Porque el estilo que nosotros tocamos, suponete uno de los que te puedo mencionar es el estilo disco. Sí, sí. Entonces, sí, Ujú. no sé si, Sí, o sea, sí. le echas color. Ok, el estilo disco en los 60s, perdón, en los 70s y en los 80s era el estilo de música que se usaba en las discotecas de aquel tiempo. Ujú. Entonces, Recuerdos. Sí, estuviste en estaba en la entonces, panza de mi mamá cuando yo. entonces es bien delicado, ¿va? Porque no puedes decir, esa es música cristiana, porque en sus inicios no fue así. El otro estilo de música que se conoce como chunga mix.
que teóricamente, Chungami. que teóricamente sería como double time, ¿va? Aceleras como el tiempo por las acentuaciones que lleva. Esto viene de una derivación y no es precisamente el estilo musical gospel. Es como una derivación del gospel, ¿sí? Lo que nosotros intentamos tocar acá. El gospel en su máxima expresión es Es otro otro nivel, rollo, güey. es otro. Yo crecí con mucha influencia gospel, mano. Entonces, yo le tengo mucho respeto, pero cuando empezás a estudiar, Ajá. también hay un poquito de una derivación del rock. Entonces, hay personas que dicen, no, el rock es del diablo. Y Mm. se encierran en eso y hay canciones que son O sea, ¿usted estilo considera que es rock. como rock? No. Te doy un ejemplo que todos conocen, Grande y Fuerte. Grande y fuerte. Grande y Fuerte es un estilo rock, pero el estilo rock se divide en varias ramas y dentro de esas salen un montón de cosas, pero lo cuidadoso es, al hablar de un estilo de música, yo lo miro así, el estilo musical es una herramienta. Entonces, ¿a qué me refiero con una herramienta? Suponete, vo- está la herramienta ahí y Ujú. vos decidís para qué la querés usar. Te pongo un ejemplo gráfico. Ah, El que inventó el cuchillo lo inventó para facilitar cortes, ¿cierto? No para ujú. hacerle daño a alguien. Entonces vos tenés un cuchillo y vos No sé. decidís para qué lo querés, para qué lo querés usar. Qué buen ejemplo ese. Sí, puede ser una herramienta cortopunzante para hacerte daño Sí, porque fue creado para cortar verduras, pues, o carne o algo o así, carne, para la cocina, como la pólvora. Sí, el que inventó la pólvora, hasta donde yo tengo para entendido, minas. No. no sé si es verídico, lo inventó para fuegos artificiales, para diversión. Y alguien vino y Ujú. lo utilizó para hacer daño. Entonces crear armas de fuego y eso. Entonces yo así percibo la música. No puedes decir, este estilo está mal, este estilo está bien. Claro que hay unas excepciones, ¿no? Fíjate que es bien delicado porque es mucho Luisito. No sé si vas a aguantar. Nadie- ¿Tú no has visto ese video de Instagram? ¿Lo suelto o no lo suelto? Suéltalo. Es que está muy fuerte lo que va a decir. Lo suelto. Suéltalo. Mira, ves, yo tuve mucho problema porque aunque crecí en la iglesia, como te digo, cuando empecé a estudiar y a tener conocimientos técnicos y empecé a estudiar otros estilos de música, a ver las riquezas musicales que hay en el mundo de la música, que es infinito, Ajá. empiezas a ver estilos de música tal vez afrocubanos, sudamericanos, brasileños, y es una riqueza increíble, mano. Todas las culturas tienen un estilo de música característico. Ujú. Entonces, empezás a menospreciar. A mí me pasó, hablo por mí. Empecé a menospreciar la música de la iglesia. Entonces, O sea, mirabas estilos, digamos, con una complejidad más avanzada. sí, el estilo más complejo que yo considero que no puedo tocar todavía, sé la base, es Ajá. el jazz. El jazz tenés que tener un nivel de creatividad e improvisación en toda la canción. Sí. Yo escuché una canción de una de mis máximas influencias, que es Vinny Colaiuta, que se llama Wasteland. Ya nunca la volví a... No sé si me mintieron, pero hasta donde me dijeron, esa canción nunca salió al público. O sea, Ajá. como que no fue publicada, pero mi profe me la pasó. Y yo la escuchaba y era increíble. El baterista, porque eso era lo que escuchaba yo, nunca repitió un compás en toda la canción y era una canción que duraba 6 minutos, creo yo. Mm. Y a mí me sorprendió eso. Yo choqué, que dije, y se escuchaba todo bien. Y él nunca tocó lo mismo. O En sea, serio. era una improvisación y una creatividad instantánea. Entonces, ya escuchabas el chonga mix. Tupa, tupa. Entonces, empecé a hacer como que, pero el motivo es porque no había tenido un encuentro personal con Dios, fíjate vos.
Y creo que ese es un parteaguas y que es lo que viven muchos músicos en la actualidad. Porque mira, como te conté, yo crecí en un lugar cristiano, gracias a Dios. Ujú. Y mi mamá y mi abuelita son mujeres devotas y de fe, y de una fe no fingida, mano. Yo a esas señoras, con todo respeto, mami, y Señora madre. si me escuchan o si miran esto, ellas confían demasiado en el Señor. Y nosotros crecimos así de escasos recursos, o sea, Dios levantó a mi abuelita de la nada, mano, literalmente de la nada. Ujú. Entonces, yo las admiraba a ellas y ellas siempre me hablaban del evangelio y pues de cómo Dios hablaba actuaba en sus vidas. Me llevaban a la iglesia obligados. Sí. A mí no me gustaba ir a los servicios. Pues de aquellos que crecieron, que los llevaban los niños a la fuerza. Sí, pero era bueno para tocar batería. Pero Entonces, no tocabas, ahí ya tocabas en la iglesia, me dijiste, no, no. sí, Sí, pues. entonces yo crecí y iba solo a tocar y eso Ujú, era lo que me gustaba, pero ujú. realmente no tenía un encuentro personal con Dios y no había conocido a Dios como tal. Entonces conocía únicamente al Dios de mi mamá y al Dios de mi abuelita. Y eso hasta ahora de grande, Dios me hizo comprenderlo porque Él tuvo a bien encontrarme y eso cambió mi vida. Estaba leyendo Génesis y lo leí 2 veces. Cuando el Señor, Dios, se le presenta a Isaac, Sí, sí. Isaac ya estaba grande, pero Dios se le presenta y le dice: "Yo soy el Dios de tu padre Abraham". Entonces yo me metí a unas Biblias de estudio, yo no soy pastor ni mucho menos, pero me dio mucha curiosidad. Entonces, incluso estoy en doctrina en la iglesia, porque no sé nada. Entonces, Pero está y bien, y eso que crecí en la está bien no iglesia. saber nada. Ah, está bien. Sí, no, y la palabra del Señor es infinita, eso nunca lo vas a. Por supuesto. Entonces, a mí me sorprendió de mucho eso, entonces empecé a ver en algunas Biblias de estudio y a qué se refería Dios cuando le dijo: "Yo soy el Dios de tu padre Abraham". Entonces, los estudiosos decían que él le había dicho eso porque quería recordarle las promesas que le había dado Abraham a Isaac, Ujú. pero fíjate que cuando yo lo leí, yo entendí de que él lo estaba haciendo porque Isaac conocía únicamente al Dios de su papá, no había tenido un encuentro personal con él. Entonces, me imagino que Isaac había escuchado todas las historias de su papá, ¿va? Mira que Dios me dijo esto, Dios se me presentó, De Dios me hecho, habló. cuando yo voy a ser sacrificado, Ujú. Sí, ¿verdad? Ahí supo de Dios, pues, o sea, cuando y Abraham fue probado en la fe. exacto. Entonces, pero no había tenido un encuentro personal Ujú. cercano. Cercano. Conocía al Dios de su papá y él iba a obedecer las órdenes de su papá que Dios le había dado. Todos necesitamos un encuentro cercano, aunque, o sea, Dios es como la herencia para nosotros, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos experimentarlo a Él, ¿verdad? Exacto. No solo conocerlo de oídas, ¿no? No solo conocerlo de Dios. Porque fíjate que a mí me sorprendió porque más adelante vuelve a pasar lo mismo con Ujú. Jacob. Dios se le presenta a Jacob Ujú. y le dice: "Yo soy el Dios de tu padre Abraham e Isaac. Isaac". Entonces a mí me marcó porque yo dije: "Yo necesito encontrarme, que el Señor me encuentre, ¿va?". Y Dios tuvo a bien encontrarme y me cambió. Porque como te digo, yo crecí en la iglesia, pero a mí no me gustaba ir a los servicios. La prédica ni ponía atención, ma. Entonces, mamá y mi abuelita que iban a oración en la mañana, que iban a ayunos, y yo bien bravo porque no me dejaban dormir. Entonces, sí, y crecí, te digo yo, para mí era religioso, aunque para mi mamá y mi abuelita era Mm, vívido, para mí era tedioso, porque yo no había tenido un encuentro personal con Dios. mm, Entonces, y crecí así, pero y tocaba en la iglesia. Y era de los que decían: "Ah, este era bueno, este es bueno, este toca bien", ah, pero solo tocaba para mi propia satisfacción. Yo no entendía conceptos de la importancia que es adorar a Dios, cómo te tenés que presentar, qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que no tenés que hacer. Entonces,
como no había tenido un encuentro personal con Dios, me metí a estudiar música. Empecé a comprender la música, empecé a menospreciar la música en la iglesia y me aparté, me enamoré del mundo. Porque ya empecé a decir, no, yo quiero ser músico profesional. No, yo quiero Vos en ser tus planes era ser qué baterista famoso hay. baterista. No, no puedo decir alguien reconocido, conocido, pues, a Conocido. nivel nacional y trascender, si se podía. Ujú. Y esa era mi meta. Yo estudiaba mucho por eso. Entonces me di el golpe de realidad cuando empecé a estudiar y me dijeron, no, vos no sabes, ¿no? Eso que toques en la iglesia no quiere decir que sepas tocar. ¿No? Desde cero, man. Y Ah, me costaba, mira, ahí con todos los que estudiaban, a mí me costaba mucho porque yo trabajaba y estudiaba, pero yo quería ah, estudiar música. Todos los que estaban a mi alrededor, los papás les pagaban sus clases de música o era gente que tenía las posibilidades y solo se dedicaba a eso. ajá. Entonces ellos pues, eran muchísimo más pilas que yo. Y a mí me costaba, por ejemplo, la lectura rítmica. Yo no entendía, mano, porque nunca la había visto en mi vida. Entonces yo dije, ok, entonces empecé a menospreciar la música de la iglesia. Ajá. Hasta que también tuve muchos problemas en la iglesia porque como crecí en la iglesia, pero no había tenido un encuentro con el Señor. Entonces era de los más tremendos. Cada ratito me ponían en disciplina. Entonces, En disciplina. hasta que me fui a probar las cosas del mundo y decía, no, yo quiero ser músico. Y empecé a tocar con algunas agrupaciones, a grabar otro tipo de música, música instrumental, música secular, lo que se me presentara, porque el profe me dijo que un músico tenía que saber tocar de todo para poder, o sea, tenías que ser bueno en todo para poder tener un amplio repertorio. Cualquier estilo de música lo tenías que aprender a tocar. Entonces, yo crecí con eso y hasta el punto en el que yo dije, ok, me voy a, me voy a dedicar solo a la música. Recuerdo que estabas trabajando en un buffet de, de abogados. Entonces dije, no, yo quiero vivir de la música. Y aunque viva así escaso, no hay cara a eso. Renunciaste. Y renuncié, pero ya daba clases. O sea, ya estaba dando clases en una academia y me iba más o menos. Ajá. Entonces yo dije, bueno, me pasé a vivir solo Ujú. porque no soportaba, o sea, yo no entendía. Mi mamá quería que me levantara con ellas a las 3 de la mañana a orar, vamos. O sea, te mudaste realmente por la oración porque no No, no, soportabas. no, es que yo era muy conflictivo, o sea, yo siempre he sido una persona muy Es cierto. Ah, se entiende. conflictiva. Confirmo. Ah, no, eso, bro. Entonces, por ese mismo choque, porque yo no era nada espiritual y mi mamá era demasiado espiritual, para mí era religiosidad eso, Ajá. porque no lo sentía, no lo vivía. Entonces, tuve muchos conflictos con mi mamá, eh, por las mujeres, ¿Con quién? Las mujeres. por las mujeres. Ah, sí. Entonces, mi mamá, El peor error que pudiste haber hecho. Ah, se entiende. entonces yo tenía 16 años y me dijo, si no te vas de la casa, y me voy, le dije. Y yo siempre crecí con una mentalidad así y unos hermanos de la iglesia Ujú. me adoptaron prácticamente. Entonces ellos se convirtieron en mis papás y mi mamá y me ayudaron en mis estudios hasta que me gradué y empecé a trabajar. Pero a todo eso, cuando yo renuncié de mi trabajo secular, yo dije, no, yo me quiero dedicar a la música. Empecé a dar clases de música y pues no tenía grandes lujos, pero me iba bien. Y la música siempre es así, ¿va? O sea, hay Sí, veces que te va bien, hay veces que no hay y te nada. invitaban a toques y todo eso. Y entonces empecé así como a toquecitos chiquitos y así, hasta que pues ya era rentable, vamos. Ajá. Entonces ya me invitaban a otro tipo de toques y ya era mejor pagado y te atendían de que, ¿qué onda? Mira, pues ustedes tocan a tal hora, pero aquí está zona VIP, ¿va? O quieren comerse algo, Ajá. bien pagado, y te trataban bien. Otros lugares donde sí, ¿no? Y no te invitaban a iglesias, No estaba tocando en la iglesia. pero Empecé. otras iglesias, así como que te contrataban, así como te invitaban a toques, pero Ujú. a otras, a una iglesia que te habían invitado, no. No, no, yo me abstenía de eso porque Como que por te las salías de ese rollo, así.
Sí, en la iglesia donde yo me congrego, sí es muy delicado ese tema. Entonces no quería tener más conflicto de lo que yo ya había tenido en la iglesia. Ujú, Y prácticamente no quería saber nada de Dios, ¿no? ujú. Entonces yo me hastié de eso, porque no tenía un encuentro personal con Él. Así es. Entonces, fíjate Mm, que cuando me salí, empecé a vivir de la música, me iba relativamente bien, empezó a irme mejor. Entonces, yo dije, bueno, donde yo trabajaba, sí, en el bufete de abogados, había un licenciado que me decía, ¿usted por qué no se mete a la universidad? Si es bien pilas. Y ujú. yo, no, Lick, le digo, eso no es para mí. Yo quiero ser músico. Entonces, sí, pero mire, tengo una carrera de respaldo, que no sé qué. Y hasta que yo dije, bueno, sí, mi plan B que sea la universidad, ¿va? Por si no pego en la música. Entonces me metí a la universidad. Ujú, Entonces llevaba una vida de rockstar, man, ujú. porque no tenía obligación de trabajo, un horario establecido. El único compromiso laboral que tenía era en la academia, que era de jueves en la noche Ajá, y sábados durante el día, porque hay clases de música. sí. Entonces, de ahí tenía todo el tiempo libre. Y que para toques, ensayos y esto y lo otro. Entonces, tenía una vida soñada hasta que se vino otro golpe de realidad. Pero a todo esto yo estaba alejado de los caminos de Dios. No iba a la iglesia y viví una vida de desenfreno. Entonces, hasta que se vino la pandemia. Ahí fue donde todo se cayó. Mano, fíjate que yo ya tenía compromisos musicales tal vez de unos 6 o 7 meses, donde ya tenía como Ya programado tenías como una agenda. un Decís, itinerario, ajá. y- Y tenía, si no estoy mal, unos 20, 25 alumnos ajá. y a mí me pagaban por alumno donde yo estaba dando clases. Entonces me iba bien. Cuando se vino la pandemia, en nada, mano. Y yo tenía un ahorro. Entonces ese año empecé a sacar del ahorro que tenía para poderme mantener. Entonces ahí fue donde me empecé a regresar a los caminos de Dios. Porque ya empecé, yo estaba bien alejado, mano. Y yo decía, yo tenía una novia en ese entonces. Y ella era bien metida con las cosas de Dios, ¿va? Irónicamente. Y siempre me decía, anda a la iglesia, hombre, que no O sé qué. sea, estabas vos mal y estabas con ella. ¿Y cómo era eso? Porque como me imagino que, o sea, me contás lo de tu familia, ¿va? Que, y con ella no tenías como esos choques, así que, No, yo no. nunca le dije nada, o sea, no me oponía a ¿Y eso. si ella te pedía ir a la iglesia? No, yo no iba. Entonces me Mm, decía, ¿por qué no vas a la iglesia? Y yo le decía, no, Dios no ah. quiere saber nada de mí. ¿Va? Dios está enojado conmigo. Esa idea ¿Y si tenía yo. pensabas eso? Sí. Y yo, en un momento, yo le llegué a decir a ella, yo quisiera que Dios me hablara, aunque sea para regañarme. Y fue lo peor que pude haber dicho, man, porque Efectivamente me regañó. no más que un regaño, unas pruebas, mano, me quedé sin dinero en la quiebra donde vivía, llegué a deber 7 meses de renta, 8 o algo así. Entonces no tenía para comer. Me quedé, literalmente hubieron días que tuve que quedarme a vivir en un parque, o sea, dormir ahí, andaba con mi mochilita, porque no tenía, o sea, me quedé en la quiebra literal. Y en esa desesperación yo dije, no, yo voy a ir a la iglesia. Ajá. Entonces fui a que un pastor orara por mí. Y ahí empecé a recibir las primeras instrucciones. Mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Entonces, pero estaba en la quiebra y yo quería que Dios hiciera un milagro de un ratito a otro, después de todo lo que había hecho. Entonces, Arreglámelo ya, Dios, ¿va? sí, no fue así. Dios me salió al encuentro, pero las cosas no cambian de la noche a la mañana. Y es que así es uno, vos. A mí me pasa, me ha pasado también en el caminar con Dios, que uno a veces se comete muchos errores, vamos, o muchas malas decisiones, más es, vamos, Sí, pues. porque al final el alejarse de Dios es un error y es una mala decisión, vamos. Entonces es todo ese como percha que vamos tomando de malas decisiones, arma un volcán que después queremos que se quite de encima. Va y cuesta, o sea, no es normal. Y de ahí venir, Dios, ayúdame. Y Dios va, te perdono, va, ahora quítame esto. Es difícil, va. O Sí, sea, no y está es, bien. No es de la noche a la mañana, ¿no? También.
requiere Sí, de ser un perseverante, proceso, porque vos. suponete, yo he visto muchos casos de gente que se convierte y dice, no, voy a ir a la iglesia y es pura emoción, vos. Ujú, Y yo decía, le decía al Señor, Señor, si yo regreso, yo no quiero que sea una emoción, va. De 2 meses yendo a la iglesia todos los días y después peor, va. ujú. Entonces yo no quería eso. Entonces yo decidí, como te dije, entré en desesperación y sucedieron muchas cosas, incluso me quedé totalmente solo, solo, solo. Ajá, claro. Deseé muchas veces la muerte, mano, porque ya yo decía, puchiga, a mis 21 años ya eché mi vida a la basura porque lo Ujú. había perdido todo. Y Entonces, no estabas ni en tu casa, vos. ¿y cómo iba a regresar con mi mamá, mano? Si yo me salí bien orgulloso. Yo que me voy y no regreso. Entonces, fíjate que el pastor ya me dijo, mira, hace esto y esto y lo otro. Y en la Biblia dice, eh, acercaos pues a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, ese es el primer paso que uno tiene que hacer, reconocer de que la planchaste, cometiste errores, pero acercarte, ¿va? Y eso mismo ni siquiera viene de un sentimiento provocado por vos, sino que la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Es cierto. Entonces Dios te pone Él mismo en tu corazón las ganas de regresar. Ujú. Ya si vos no querés entender, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, ese fue el encuentro. Dios me salió al encuentro. Y lo primero, la corrección, va, el palo. ¿Va? Y yo decía, no, yo ya no aguanto. Yo no. Y llegaba con el pastor. Yo no creía nada en la administración y cosas así, porque como te dije, para mí todo eso era religioso, no le daba sentido. Entonces yo me propuse leer la Biblia. Entonces dije, Seguías todavía como en tu propia opinión. ajá. Entonces incluso la Biblia dice no sean sabios en su propia inteligencia, en su propia sabiduría. Entonces un diácono me dijo, mira, ¿por qué no te ministras con el pastor? Y el pastor de la alabanza, ay, yo le caigo mal al pastor de la alabanza. Entonces, pero esa fue la instrucción que él me dio y no la obedecí. Ujú. Yo dije, si yo me puedo ministrar con Dios, dije, ¿para qué me voy a ministrar con el pastor? Entonces, una vez leyendo la Biblia, em, ay, no me recuerdo. Tal vez es, no me recuerdo, Romanos 4. Si no estoy mal, si me equivoco, me perdono. Eh, Te perdonamos. dice, gracias a Dios, Ajá. dice, ustedes dicen que respetan la autoridad de Dios, pero no respetan las autoridades que Dios ha puesto. Cuando yo leía eso, yo leí eso y dije, bueno, Según vos en la Biblia es encontrar tu. Bueno, no mi encontraste, esposa, acaba. que sí, lo que encontré fue la instrucción, ma. Entonces, dije, "Alara", y yo al pastor le caigo mal, dije yo. Entonces, pero la iglesia donde me congrego es muy grande, hay muchas personas, no te pueden atender como Sí, individual rápido. sí. Entonces, llegué y de mala gana, de, bueno, si Dios me dice, lo va a hacer. Eh, llamé para hacer una cita con el pastor, no recibí respuesta. Entonces le dije al diácono, diácono, ¿me pasas el número del pastor encargado de para que pueda hablar con él? Vaya, me dije, me pasó el número. Entonces le escribí, hola pastor, soy tal persona, que no sé qué. En visto, man. Imagínate cómo me iba a sentir yo si yo lo estaba haciendo de mala gana y todavía Y que me todavía me hicieran dejan eso. en vistas. Va, entonces, ¿qué Entonces, quieres, señor? no, pero todo era una Obedezco y prueba. me ignoran. Todo era una prueba porque yo tenía Sí, los por humos supuesto. muy arriba. Bueno, en ese momento hasta ya a mí me hubiera dado enojo, Imagínate, ¿va? risa. Entonces, yo, y- entonces, al final, yo llegué con el diácono y le digo, diácono, disculpa, fíjate que quería hablar con el pastor, le escribí, pero me dejó en visto, le digo que no sé qué. Le habló. ¿Va? Ujú, Entonces ya el pastor me escribió, mira, juntémonos hasta aquí. ¿Cómo, con qué ganas crees que iba yo? Yo iba ujú. bien bravo, man. Sí, a ver. Pero fíjate que fue una de las mayores bendiciones que me pudo haber pasado, porque el pastor se convirtió en un consejero, en una ayuda, y al final se comporta como mi papá, man.
Yo no tuve papá terrenal porque murió de cuando yo tenía 4 meses de edad. De nacido. Ajá, sí, de nacido. Entonces, se terminó comportando como mi papá, tanto para el regaño como para el consejo. Y Ujú. fíjate que él cada vez que me mira, y Dios lo bendiga, Pastor Ramírez, por si llega a ver esto, eh, me abraza. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con la U? Yo, bien, pastor. ¿Y la tesis? Ahí la estoy haciendo. Va, te quiero vivo, pues, que no sé qué. Así, Sí, cosa pues, que yo no había experimentado en la iglesia. Y es que uno no tiene que ir a la iglesia por el hombre, porque si vas por el hombre te vas a decepcionar. así es. Entonces, ah, fue un proceso en el caminar de Dios que empecé a comprender cosas musicales conforme a la alabanza, hasta llegar el punto en el que yo dije, ya no quiero ser artista, ya renuncié a mi carrera musical, porque empecé a experimentar la alabanza de una manera que yo en toda mi vida nunca la había experimentado, porque no había tenido un encuentro personal con Dios. Pero cuando Dios me sale al encuentro, me empieza a revelar y a hacer entender, revelar, no, hacer entender un montón de cosas de la alabanza que a mí me impactaron. Yo no entendía. Yo me propuse leer la Biblia, vamos, y aunque Ujú. no entendía nada, pero una vez yo le decía a mi mamá, como mi mamá es bien devota, y yo le decía, mamá, yo leo la Biblia, pero yo no entiendo nada. Y a Sincero. veces, sí, y a veces no siento nada, le decía, o sea, Sí pasa, no le entiendo, no sí ha siento nada. pasado. Y me decía, no lo dejes de hacer. ¿Sabes por qué? Me dice, porque la palabra de Dios está viva, me dice. Y aunque tu mente terrenal no lo comprenda, tu espíritu lo absorbe. Y Ujú, esa palabra no regresa vacía. Todo regaño, ok. ujú, Entonces, y leo un capítulo que me marcó hablando de la alabanza. ujú, Am, en Segunda de Reyes, no recuerdo el capítulo en específico, pero en el contexto, el rey Joram, que reinaba Israel, el papá había sido un blasfemo que había puesto en Israel templos y altares para Baal. Entonces, ya te imaginas qué nivel sí. de pecado, si se podría decir, transgresión, iniquidad, lo que querrás. Ujú, El hijo era Joram. Entonces, él era rey de Israel y aparte estaba el rey de Judá. Entonces, la cuestión es de que, si no estoy mal, el pueblo de Moab se rebela y ujú, quieren ir a la batalla contra ellos. Entonces se juntan los dos reyes, el de Israel y el de Judá, y Josafat creo que era el de Judá. Si estoy mal, me perdonen, no soy pastor. Entonces, pero me marcó mucho. ¿Sabes por qué? ujú. Porque ellos se van a la batalla. La cuestión es que se desvían y en el camino se quedan sin agua, tanto para ellos como para los animales. Ajá. Entonces se asustan y dicen, no, Dios nos entregó en manos de los moabitas y aquí vamos a morir. Entonces, entre esa aflicción, Ajá. dice, ¿hay algún profeta por aquí? O sea, eran del pueblo de Israel y ya no tenían profetas. Qué tremendo. Entonces dice, por eso la alabanza y la adoración va muy Muy ligada de la con el mano, ambiente es cierto. profético. Entonces, alguien le dice al rey, sí, por aquí anda Eliseo. Ujú. Eliseo, mano. Imagínate, Elías se lo acababan de llevar, o no sé si ya se lo habían llevado, todavía no se lo habían Ya, llevado. ya. Imagínate qué nivel de profeta. Ujú. O sea, la dimensión de ese profeta. Ya, ya, tío. Ujú, Entonces, lo van a buscar. Dice que Eliseo llega muy molesto, porque obviamente había visto cómo Israel había creado altares para Baal. Él estaba muy molestísimo, ¿ah? Entonces, le dice, ¿qué quieres? Al rey, ¿va? Entonces, al rey Joram, y le dice, yo por el respeto que le tengo al otro rey, al rey de Judá, que era como más o menos, te hablo, si no, no te dirigiera la mirada. Y yo así, leyendo. Está bueno el chisme, que Está bueno el chambre. está bueno el chamo.
Entonces, pero lo impactante y por qué te doy este contexto es de que él le dice, queremos saber la voluntad de Dios si tenemos que ir a la batalla o no. Entonces, Eliseo, molesto, en su molestia le dicen, va, les voy a profetizar, tráiganme un músico. Ujú. Mira, eso me resaltó así, porque yo dije, ¿por qué pidió un músico? Si él era profeta, podía Qué profetizar. buenísimo eso. Entonces, Dios me hizo entender de que era tanta la contaminación que había entre ellos, porque estaban desviados, que Eliseo no podía profetizar en un ambiente así. Eso te iba a decir yo. Entonces, llamó a un músico para que creara un ambiente propicio para que se pudiera manifestar la voz de Dios a través de Eliseo. Y eso a mí me marcó, porque como músico puedes tener mucho conocimiento técnico, mucho conocimiento teórico, pero congregacionalmente y en la iglesia, Ujú. el objetivo principal, obviamente, es alabar a Dios, Es exaltar alabar. a Dios, pero hacerlo con una actitud y una capacidad de crear un ambiente profético, porque mira, el ambiente profético está muy ligado con la alabanza. Te puedes dar cuenta con el rey David. Ujú. El rey David desde el inicio de su ministerio, Así, ¿quién lo consagró? ¿Quién lo ungió? Un Samuel. profeta. Ajá, un profeta. Y hasta el final de su ministerio, él cuando estableció el tabernáculo de David con esas ordenanzas, puso a Asaf, que era cantor y era profeta. Ujú. Entonces, desde su inicio, David estuvo de la mano de los profetas. Entonces, incluso hay un tema de mi pastor, el apóstol Sergio, que también impartió su pastor, el apóstol Otoniel, que a mí me Ujú. sorprendió y se llama La restauración del tabernáculo caído de David. Ujú. Y eso me explotó la cabeza, porque yo escuché en su momento las predicas, yo a él no lo conocí, al apóstol Otoniel, ya partió a la presencia del Señor, pero él explicaba y él decía, mire, Isaías, no sé si 15 o 16, no lo tengo. Dice que cuando el Señor regrese se va a sentar en su trono y en el tabernáculo de David. Entonces tiene que haber una restauración del tabernáculo y le empieza a explicar a detalle. Y yo no lo podía comprender. Yo dije, esto es demasiado. Porque lo técnico prácticamente se vuelve, si lo querés ver en un porcentaje de 100%, lo técnico es el 14%. Ujú. Técnico, teórico. Y la música es infinita, imagínate. Mm. Lo demás tiene que ser espiritual. Tiene que ser el conocimiento previo que tenés al momento de si tocas guitarra, qué acorde vas a utilizar, estilo de música que estás utilizando. Entonces, ¿cómo vas a tocar? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué Entonces, intención también, va? ¿con qué intención? Vos sí, en la batería en este caso, ¿crees vos que sí puede influir? O sea, sí, porque, o sea, yo conozco, ¿verdad? A muchos amigos que tienen bandas, que tocan en iglesias, ¿verdad? Amigos que tocan en la iglesia donde yo asisto. Pero, ¿crees vos que puede influir a veces el ritmo en los sentimientos de las personas? Porque hoy en día yo creo que en la iglesia cristiana, lastimosamente a veces evaluamos si la gente está recibiendo o está alabando, si llora, ¿va? O si está se le ve que está pues conmovida por lo que está pasando. Pero en el caso de vos que tocas, ¿va? ¿Verdad? El ritmo de la batería puede influir a los sentimientos también si se hace incorrectamente. O sea, si Sí, se hace con esa intención de decir, bueno, yo lo que quiero aquí es para que vean de que pues yo sí ministro, sé. ¿verdad? Yo sí sé, Ajá. voy a hacer llorar aquí a tales, ¿va? Los Fíjate voy a que conmover. influye hasta cierto punto, no tanto como algo melódico o armónico, Ujú. pero es un conjunto. O sea, incluso en este orden del tabernáculo de David, se
delega a Asaf, Amán y Jedutum. Ajá, sí. Y esas predicaciones que dio el apóstol, lo tenía el apóstol Sergio, explica la función de cada uno y prácticamente eso es armonía, melodía y ritmo. Entonces, cómo un acorde te puede influir, te puede tocar el sentimiento o puede generar un ambiente propicio para que Dios se mueva. Entonces, en lo rítmico no es tan importante, o sea, sí es importante, pero no es lo más importante. Ujú, Entonces, lo rítmico más que todo puede ser para mantener el timing, el beat que se necesita. Es muy delicado también, ujú, porque suponete a como estoy acostumbrado en la iglesia, es una iglesia pentecostal. ujú. Entonces, en la alabanza es aquel relajo, ¿Cómo es el chungamix. Chungamix? Pero fíjate que Ujú, yo siempre decía, ok, ¿hasta qué punto se tiene que tener cuidado con eso para no caer en el relajo? Entonces, y cabal, en esa prédica lo explican y dicen que o sea, el Señor cuando venga se va a sentar en su trono y en el tabernáculo de David. Entonces eh, hay que hacer una reconstrucción del tabernáculo de David, pero tenés que ir a estudiar qué pasó en el tabernáculo de David y lo que él estableció. ujú, Eso prácticamente no es literal, sino que es una figura para nosotros. Entonces, más que todo espiritual. Pero dentro de esos términos, suponete cuando David lo que quería era llevar el arca, o sea, el arca simboliza la presencia de Dios al tabernáculo. Eso quiere decir que el tabernáculo estaba sin presencia de Dios. ujú, Entonces yo, ok, pero como los filisteos se habían robado el arca, ujú. la pusieron ante Dagón o no sé El qué dios Dios Dagón, el dios de los filisteos. y lo degolló. Sí, Y les vino plagas y les vino esto. Entonces dijeron, no, mejor mandémoslas de regreso. Lo pusieron unos güeyecitos y que se fueran los güeyes. Y Dios guió a los güeyes y llegó a Obededom, creo que si no estoy mal. ajá, sí, Entonces, ahí paró. ajá. Entonces, cuando al rey David le dijeron, dijo, no, hay que se quede, va, si viene con plagas esa onda, que a Obededom les caiga. Cuando no, le dijeron, mire, al rey, le dijeron, David, Obededom está siendo bendecido porque llegó el arca. No, tráigamela. Era tanta la emoción de David de llevar el arca al tabernáculo que se le olvidó o no preguntó cómo se tenía que hacer. Entonces ellos Ujú, también, a la manera de los egipcios, hicieron un carrito con bueyes, ujú, pusieron el arca ahí y aunque la intención era buena, llevar la presencia de Dios al tabernáculo, no ujú. lo estaban haciendo de la manera correcta. Sí, Y fue donde murió Uz. sí, sí, sí. Entonces, por no hacer la intención estaba buena, pero por no hacerlo en el orden establecido, en lugar de traer un beneficio, trajo tragedia. Y se la regresan en los hombros, ¿no? Se la traen de regreso corriendo. Ya miras que ya hay alguien Sí, yo ahí creo que que en falleció. las iglesias hoy en día carecemos mucho de ver la importancia de lo que es la presencia de Dios en la casa, ¿vos? Porque hablamos mucho del respeto, que obviamente así debe ser, o respetar la presencia de Dios, em, respetar las cosas santas, esta es la iglesia, se respeta, ¿verdad? Pero dentro de nosotros también debe de haber ese respeto, más que un respeto, es ese valor de darle a la presencia de Dios, porque David se le llevaron los hombros y él llegó danzando, ¿verdad? En la historia que contás. Eso es lo impactante porque ellos hicieron una Feliz, formalidad o sea, en le el dio ese primer, prestigio. en el primer desfile, Ajá. lo querían hacer correcto a su manera. El rey Ujú, David también iba hasta adelante, iba danzando, pero con pudor. O sea, ujú, si te das cuenta, la esposa del rey David en el primer desfile no dijo nada, no lo juzgó. ujú. Pero en el segundo, cuando ya lo hicieron en orden, David perdió los turnos. Sí, la Entonces, ropa. y la ropa y todo. Y crees que todos los demás no lo hicieron, pero era tanto el regocijo de que ya tenían la Eso presencia de hablo. Dios. Ujú. Entonces eso te da un parámetro. O sea, Fue tanto así, la iglesia hoy en día estamos
a veces no le estamos dando tanta importancia como deberíamos. Estamos en un tiempo donde la iglesia no le está dando a veces mucha importancia a la presencia de Dios Fíjate como que debe ser así. ¿O? ese, esa misma historia nos relata y nos hace ver que cuando el rey David iba, perdió los turnos, perdió la ropa y perdió todo. Y en el camino Dios le dijo, no te la lleves al tabernáculo, llévatela a tu casa. Ujú. Y dice la palabra del Señor que nosotros somos templo y morada de Dios. Entonces, eso te habla de que la presencia va dentro de nosotros. Que David ya no llevó el arca al tabernáculo, Ujú. se la llevó a su casa y ahí fue donde estableció el tabernáculo de David, hablando de la alabanza. Ujú. Entonces, a mí, yo me pongo a pensar cuál es la motivación, porque ahora hay un montón de salmistas y de músicos y que utilizan la música cristiana para volverse famosos. Sí, mira, mano, y sí que hablar de estos temas es súper largo. De hecho, Yo por eso te dije, vas a aguantar. sí, no, yo aguanto. Yo aguanto. Yo creo que No, aguanto. no, son bromas. Ahorita voy aguantando. No, la verdad es que está muy bueno el tema, vos. De verdad que hablar de esto, yo creo que hasta los que nos están escuchando es una gran bendición, vos, porque, y más que eso, aprende uno bastante porque yo escribía algo en mi Instagram, vos, que, que hay mensajes que son los mensajes más poderosos muchas veces no enseñan, sino sanan, vos. Y estos mensajes no son para aprender, sino que son, creo yo, que para sanar nuestra forma de ver la presencia de Dios a través de la alabanza y a través de nuestra adoración. Y es que cuando lo que me estás platicando, o sea, es un adorador no se mide solo por cuando toca, vos. O sea, imagínate todo lo que Dios te está permitiendo vivir para poder hoy estar acá en el podcast y también para ser la persona que soy delante de Dios, vamos. Y yo sí, yo soy partidario de los que te decían a la voz que chilero tocas, ¿va? Qué pilazos para tocar y todo eso. Pero al escucharte a vos, yo digo lo que está detrás de todo lo que Dios te ha procesado a vos y lo que te ha trabajado. Yo digo, wow, o sea, a veces uno mira las cosas, pero El lo que Dios resultado. en el fondo está trabajando a vos o lo que sigue haciendo, lo que hizo, es bien impactante a vos. Me encantaría una segunda parte con vos, Roberto. La verdad ya se nos acabó el tiempo al podcast, pero Vas a aguantar. Nah, sí, nah, nah. aguanto. No, con Con mucho un... gusto, si Dios lo permite. Fíjate que Sí, hay, como te dije, hablar de esos temas son temas muy amplios. Entonces, con gusto, mano. Yo a lo que quiero llegar es que mi vida cambió después de que el Señor me salió al encuentro. No fue de un ratito a otro, fueron años. sí, sí. Y en todo ese, en todo ese tiempo, Dios me ha cambiado de una manera progresiva. Hay personas que cambian de un día para otro. Ajá. Y qué chilero, yo no, yo tenía un montón de cosas que trabajar para poder Dios te limpió a vos. exactamente hacerlo de la manera correcta, presentarme Ujú. con un corazón Y sincero, sigue, pues, o humilde. sea, Sí, porque la adoración sí, no solo es el tiempo donde todos lloran bajo los sí, coros sí. lentos o los cantos lentos, sino que adoración es un estilo de vida, vos. Es la vivencia que vos tenés con Dios y no puedes Ujú. dejar de hablarlo. Sí, en la adoración, para ir cerrando, la adoración son, es un conjunto de sacrificios, ¿verdad? Si hablamos bíblicamente, Ujú, ¿verdad? Es un conjunto de sacrificios y esos sacrificios levantan humo y olores, ¿verdad? ujú. Entonces, cuando hablamos de adoración, como decís vos, no solo se lleva al momento donde uno te conmueves en la iglesia o uno se conmueve en la casa donde estés adorando, sino el conjunto de sacrificios diarios que vos preparás para Dios, ¿va? Sí, es Levantar ese humo, ¿va? exactamente Ese olor grato que dice la Biblia, que seas vaso que útil, seas vaso. que Dios se agrade de tu servicio y para eso hay muchos factores nocivos y espirituales que tienes que tener, pero el más importante y el que quisiera trasladar
es de que todos van a tener muchas incógnitas como las que yo tenía Ujú, y cómo lo tengo que hacer correctamente. Qué es lo que es correcto, qué es lo que no. Porque mira, ahorita llegamos a un punto en el que ya no se distingue la música secular de la música cristiana. ujú, Lastimosamente, hasta bandas muy reconocidas empiezan a copiar cosas de bandas seculares. ujú, Pero yo tenía mucho ese miedo. Y decía, Dios, entonces, ¿cómo voy a identificar lo bueno de, de lo que no te agrada? Y leo en la Biblia y dice, el Espíritu Santo los va a guiar hacia toda verdad. ujú, Entonces, la verdad, pero para eso tenés que estar lleno del Espíritu Santo. ujú, Y él mismo te va a ir orientando y mejor si tenés una buena orientación pastoral, independientemente de la congregación a la que vayas. Yo conozco mucha gente de varias congregaciones y yo lo que soy es muy curioso, ujú. Por dos. porque, pues, ¿y por qué no danzan en tu iglesia? No Ujú. por juzgar, ¿va? O sea, pregunto, no es que te esté preguntando a vos. ¿Va? Ah, sí, yo tengo que contestarte. Ahí sí faltan, pues, No, 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 yo sí les encuentro cuesta, a pero alguien, encuentro a alguien que en su iglesia no danzan y le pregunto. ¿Va? Entonces, ya me dan sus argumentos y yo, ok. Entonces, como te digo, son temas muy, muy amplios. Pero independientemente de dónde te congregues, si vos tenés al Espíritu Santo, Él te va a ir guiando poco a poco qué es lo correcto, qué Ujú, es lo incorrecto, Él te va a ir enseñando, porque también la Biblia dice que Él nos enseña todas las cosas, ¿va? Entonces, el punto básico no es qué tan pila seas, qué tan masacre seas, que también te desenvuelvas, qué buen performance, buena presencia, ujú, buena técnica, bueno, en lo que quieras, ujú, sino el corazón dispuesto que puedas llegar a tener ante los ojos de Dios y Él lo va haciendo. Hay gentes que son llamadas para naciones y multitudes y hay personas que son en lo secreto del Señor. Ojos. Ahí con que seas de bendición para una o dos personas, ujú. ya lo hiciste, porque tal vez estás haciendo la voluntad del Señor. Ahora si sos llamado a naciones o vos que buscas fama. Ah, la verdad, no. No, 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 yo no. nací con fama. Ah, no, todo bromas. eh, con que puedas bendecir a todos es a una o dos personas es más que suficiente. Excelente, Roberto. Te lo agradezco mucho. Gracias por la invitación, vos. Eso te iba a decir yo, que gracias por venir. No, pero de verdad, gracias por lo que nos compartiste. Dios te bendiga. Espero haya sido de bendición Amén. para todos. También lo Sí, personal. yo encantado, mano. O sea, a mí me pones a hablar y paso Sí, todo el día hablando. eso nos dimos cuenta. Nada, no, pues aquí estamos hablando, o sea, no hay pena. Pero gracias, vos oíste. Dios te bendiga. Un gustazo, Gracias. mano. Gracias por la invitación. Yo sé que como ellos también me querés abrazar, pero Abrazo. es privilegio. Vale. Abrazo. Entonces, Dios te bendiga, Roberto Carlos. Y a ustedes, gracias por haber visitado el podcast Más Allá del Púlpito. Que Dios los bendiga. Fue una gran bendición poder compartir la palabra de Dios junto a Carlos. ¿Verdad? Esperamos poderte seguir teniendo. Y ustedes, nos esperamos en el siguiente podcast, que va a ser de gran bendición para cada uno. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.